Gracias a todos, particularmente a quien me acompaña en el panel, al compañero Hugo Yasky. Me acuerdo que en una ocasión de las tantas en las que nos hemos visto hace muchos meses, me dijo, bueno, nosotros estamos trabajando junto con algunos compañeros en la organización de una reunión, un congreso, bueno, esto, donde estamos hoy, para recordar una fecha tan importante, yo diría una fecha esencial, que ha entrado indudablemente en nuestra historia, en nuestras efemérides, en nuestras recordaciones de los puntos más altos de la lucha popular, como son los 10 años de aquella reunión que ocurrió acá en nuestro país, en Mar del Plata. Creo que, como tantas otras cosas que han ocurrido durante estos 12 años, requiere un poco más de perspectiva histórica y un poco menos de calor cotidiano el trabajo de ponerlas en su debido lugar, en términos de su importancia. Me parece que, obviamente, primero con respecto a la anécdota, me invitó para noviembre, era 4, 5 meses, 6 meses atrás, y yo le dije bueno, en aquel momento yo le decía, bueno, el problema mío es que mañana es el corto plazo, pasado el mediano plazo y traspasado es el largo plazo. Quiere decir que noviembre es para mí algo absolutamente insondable, y de todas maneras lo que dije en ese momento no importa en qué situación estemos, no importa dónde se haga, porque en aquel momento se estaba discutiendo dónde se iba a hacer. Recuerdo Robbie, recuerdo que en aquel momento todavía Pedro no sabían dónde se iba a organizar, pero yo dije que indudablemente no importaba dónde nos iba a encontrar, en qué instancia o en qué papel o en qué lugar a cada uno de nosotros, yo personalmente quería estar en ese encuentro, quería participar en ese encuentro, y efectivamente las circunstancias, como ha ocurrido en todos estos años, son vertiginosas y cambiantes, pero acá estamos, y lo primero que quería celebrar con todos ustedes es que estamos aquí 10 años después, recordando, poniendo en dimensión, reflexionando y empleando todo ese caudal, todo ese capital histórico latinoamericano que se creó a partir de decir que no al ALCA. Estamos hoy acá para que ese caudal y ese capital sea empleado no en la nostalgia, no en el recuerdo, no en los libros de historia, sino principalmente para las luchas del porvenir, para las conquistas del porvenir. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar acá recordando ese encuentro en Mar del Plata. Y obviamente, antes de dirigir las palabras concretas que quería decir, si recordamos el encuentro de Mar del Plata, ¿cómo no vamos a estar recordando a dos gigantes como fueron el comandante Hugo Chávez y Néstor Kirchner? Quiero hacer unos breves comentarios porque, como decía, en mi agenda es de gestión hoy, así que me tengo que ir a una reunión. De todas maneras, no quería no estar y no quería no vertir algunas palabras que me parece que por lo menos son las reflexiones a las que llegué. Son reflexiones incompletas, transitorias, el proceso, pero hay una primera cuestión que me parece que es necesario tener en cuenta cuando uno quiere comprender qué pasó ahí en Mar del Plata. Como siempre, esos hechos históricos que condensan en una oportunidad, en una fecha, en un sitio geográfico, son después sometidos a infinitas interpretaciones. La verdad que muchos de nosotros que fuimos protagonistas de esos acontecimientos, probablemente no supiéramos en aquel momento la dimensión que eso tenía, más allá del entusiasmo, más allá de
de la energía que hayamos puesto y de la convicción. Pero me parece que hace falta ponerlo un poco más dentro de una dimensión de la época. Ustedes saben que nosotros estamos hoy conmemorando algo muy importante, que es el haber enterrado el proyecto del ALCA. Pero a mí me interesaba poner sobre la mesa qué era lo que estábamos enterrando precisamente al decirle que no al ALCA, porque el ALCA es una criatura no nata, entonces nadie sabe cuáles eran los efectos del ALCA. No es que fuimos para atrás, sino que básicamente lo que se impidió es que el ALCA existiera. Pero por eso tal vez se vuelve abstracto cuando uno lo piensa así, la conexión con hechos concretos y reales. ¿Qué quiere decir haberle dicho que no al ALCA? Lo primero que hay que hacer en este tipo de dilemas es ir un poco para atrás y ver la génesis, o sea, conocer el origen y la naturaleza de eso a lo que se estaba diciendo que no. El ALCA nace en la primera cumbre de las Américas, allá por el año, si no me equivoco, 94. El ALCA, la verdad es que vale la pena decirlo porque si no también se pierde de vista por lo importante que se ha vuelto para nosotros el tema de decirle no al ALCA. Pero yo creo que el ALCA no es ni más ni menos que la consumación definitiva del proyecto del Consenso de Washington para la región. Esto es muy importante entender, porque no era simplemente una unión aduanera, no era simplemente un área de libre comercio, sino que era un proyecto para el continente, para nuestros países, para nuestra región, era un proyecto para nuestros pueblos, una ubicación en la geografía, en el comercio, en la economía, en la sociedad y en la historia. ¿Qué pretendían de nosotros? ¿Dónde nos querían poner? Por eso es importante recordar que el ALCA es pergeniado y es diseñado en el año 94. En el año 94, plena década infame en la Argentina, plena década de los 90 en la Argentina y en el continente, lo que se diseñó era una forma de plasmar una vieja aspiración y un viejo proyecto que consistía básicamente en la idea de que el líder indiscutible, único y exclusivo de nuestra región, de nuestra América, era y debía ser Estados Unidos. Y en que el lugar que le quedaba para América Latina, el lugar que estaba reservado para nuestros países, era lo que con esa metáfora tan conocida se conoce como patio trasero de Estados Unidos. Se nos reservaba un lugar, digamos, a espaldas, atrás y un poco escondidos. Éramos el patio trasero, éramos algo secundario, sin importancia, pero yo creo que lo del ALCA muestra y pinta de cuerpo entero ese proyecto del Consenso de Washington, porque lo que se trató de hacer es construir con muros legales, jurídicos y a través de convenios esa casa de la cual a nosotros nos tenía reservado ese patio trasero, o peor, el baño del fondo, más que el patio trasero. Nosotros íbamos en el baño del fondo, en esa arquitectura que estaban diseñando. ¿Qué era lo que se pretendía? Y esto me parece que es muy importante para las luchas del pasado, del presente, pero sobre todo del futuro. Porque esa frase libre comercio, como otras tantas, que son frases hechas, muchas veces tomadas por la derecha, por la ortodoxia, como verdaderas banderas, como ideales. O sea, el libre comercio vendría a ser un estado, digamos, de bondad general donde a todos nos va bien, porque se aplican determinadas normas, determinadas reglas, o se dejan de aplicar y entonces surgen naturalmente determinadas normas y determinadas reglas, determinadas leyes económicas que son beneficiosas para todos. La cuestión del libre comercio, que es tan pregonada y que es tan publicitada como un ideal al que llegar, la verdad es que esconde una cuestión central y fundamental del ordenamiento de las relaciones económicas internacionales, que es la absoluta, total y definitiva desigualdad que reina en la relación económica, no en la relación armamentística, militar, de poder, sino netamente económica entre los países.
La idea del libre comercio parte de una falsa promesa, que es que hay igualdad entre los países, igualdad económica, con lo cual, ante esa situación de igualdad y complementariedad, los países, en un contexto de total libertad, deberían complementarse y naturalmente obtener los mutuos beneficios de sus intercambios. Pero la verdad es diametralmente opuesta. Plantear una situación de absoluta libertad de mercado en las relaciones económicas bilaterales entre países, para tomar el caso como Argentina y Estados Unidos, es lo más opuesto que uno se le puede ocurrir a condiciones de igualdad y libertad para alcanzar objetivos de bienestar. Porque como todo el mundo sabe, pero no está planteado cuando se discute la cuestión del libre comercio, Argentina y Estados Unidos no son países iguales en lo económico. Esa libertad de comercio que se pretende entre países desarrollados y subdesarrollados parte de una premisa equivocada y niega una realidad, que es que el libre comercio lo que plantea es la ley de la jungla, entre animales, criaturas de diferente poder y tamaño. Y en la jungla, como todo el mundo sabe, la única ley que prima es la ley del más fuerte, es decir, el libre comercio absoluto entre países de diferente situación relativa, de diferente grado de desarrollo relativo, de diferente nivel de industrialización, no logra que ambos se beneficien y alcancen el bienestar, sino que logra que los más grandes aplasten a los más chicos. En este caso, lo que quiere decir el libre comercio, sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de prevención, lo que significa es que todo intento de industrialización, de desarrollo y de crecimiento para las economías en vías de desarrollo quede absolutamente obturado. Es decir, que lo que se quería hacer era congelar una situación de subdesarrollo y desigualdad de los países de la región, disfrazado con un acuerdo de libre comercio que lo que hacía básicamente es que imperara el más fuerte y el más grande contra el más débil y el más chico. Que por supuesto, y esto me parece muy importante de comprender, que por supuesto, además, y este es el segundo mito que hay que derribar, ese libre comercio que se plantea, no es libre comercio en el sentido de igualdad comercial. No hay países más proteccionistas que los países desarrollados. Lo que pasa es que el proteccionismo agrícola de Europa y el proteccionismo agrícola de Estados Unidos están consagrados dentro de las leyes que ellos mismos crearon como una premisa que no se puede discutir, a partir de la cual hay que construir el libre comercio. Es decir, que básicamente libre comercio significa desigualdad, significa desprotección para algunos y proteccionismo y garantías para los otros. De manera tal que cuando en el 94 se inicia ese proceso del ALCA, se inicia como una onda expansiva y como un avance y como un escalón más en el propio consenso de Washington, como la forma de cristalizar, plasmar esas desigualdades y esa situación de desindustrialización, subdesarrollo y atraso en el que se encontraba América Latina con las políticas de los 90, la variable que no se tenía en cuenta, que es la segunda enseñanza que me parece que hay que tomar, es la variable política. Lo que no se esperaba cuando se vinieron para Mar del Plata es que una serie de presidentes, y más que eso, una serie de pueblos de la región, tuvieran el coraje, tuvieran la valentía y tuvieran la decisión de decir que esas reglas consagradas, escritas en todos los libros, pregonadas por todos los consultores, distribuidas por todas las consultoras internacionales y los organismos multilaterales de crédito, esas reglas que se presentaban como lo mejor y como la aspiración eran básicamente injustas y que los pueblos de América Latina no iban a aceptar que se le impusieran esas reglas. Por eso lo que demostró el ALCA es el imperio de la política. Teniendo a todos juntos en una nueva cumbre, cambiando un poco los términos, iban a conseguir prorrogar y al mismo tiempo acelerar ese proceso de imposición, de la desprotección de los pueblos de Latinoamérica a partir de este instrumento de dominación que es el libre comercio. Lo que traían era esa agenda neoliberal. Y yo quería leer, porque recuperando los documentos, encontré cuáles eran
cuáles eran los temas de agenda que había propuesto para esa cuarta cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2015, quien le tocaba como anfitrión presidirla, que era Néstor Kirchner. Los temas eran los siguientes: promover políticas, es decir, ellos venían a discutir el ALCA, a imponer el ALCA, y contra eso se encontraron esta agenda. Promover políticas para la generación de más y mejores empleos y la incorporación del sector informal a la economía formal. Combatir la desigualdad, la pobreza, el hambre, la exclusión, al fin de elevar el nivel de vida de los pueblos. Combatir todas las formas de discriminación en el empleo. Promover el desarrollo de capacidades innovativas y la difusión del avance tecnológico. Promover políticas de extensión y de protección social para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del acceso a los servicios de salud. Garantizar el acceso a la educación básica de calidad como base del conocimiento durante la vida laboral de los trabajadores. Ampliar las oportunidades de empleo para todos, con atención especial a los grupos vulnerables, minorías, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidades, los jóvenes y la tercera edad. Promover medidas concretas para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil. Proteger los derechos laborales de todos los trabajadores sin importar su condición migratoria. Fíjense lo que está pasando hoy en Europa. Desarrollar programas, esa la debe haber puesto tomada, desarrollar programas que ayuden a los mercados laborales, que los mercados laborales funcionen de forma eficiente y transparente. Yo quiero decir esto, porque la verdad es que ese acto de valentía, de coraje, de lucha, que fue decirle no al ALCA, y diciéndole no al ALCA, enterrar no solo el ALCA, sino junto con el ALCA, el consenso de Washington. Por eso yo le veo muchísimo más importancia histórica a lo ocurrido en Mar del Plata en ese momento. Lo que a mí me importaba hoy es no quedarnos solo en la negatividad de ese acto, en haber dicho que no, porque acá también había una agenda positiva a la que le decíamos que sí, una agenda que obviamente no era la agenda de los poderosos, una agenda que al decir no al ALCA terminó disolviendo a ese engendro que habían armado para imponer sus políticas, pero dio a luz a otras instituciones, a otras organizaciones, también de los pueblos latinoamericanos, que nacieron evidentemente de ese golpe, de ese cuchillazo en el desierto, que fue el no al ALCA. Porque todo lo que hoy tenemos, como es la UNASUR, como es la CELAC, como es un Mercosur fortalecido, todos esos instrumentos son resultado de haber dicho que no. Y me parece que, para terminar, creo que ese proyecto, si bien fue enterrado, si bien tuvo y contó con personalidades, con situaciones, con militancia, que tuvo la capacidad de ponerle un freno a ese avance, la verdad es que ese proyecto no está muerto. Hoy a la mañana, si no me equivoco, estuvo acá Carlos Bianco, que me contaba un poco desde la Cancillería cuál era la visión de ahora de los nuevos tratados que están empezando a instrumentarse, el Tratado para el Pacífico, el tratado también de libre comercio con Europa, todo liderado por Estados Unidos, y ese TISA, un tratado de mayor alcance para también la libertad de dominación en el marco de los servicios, que incluye montones de cuestiones vinculadas a las nuevas economías del conocimiento, de la informática. Es decir que ese proyecto, si bien en América Latina se le dijo que no, y dio lugar esto al surgimiento de un sueño, de un anhelo, que es finalmente ponerle cuerpo, ponerle nombre y apellido, ponerle resultado a la unidad latinoamericana. Me parece que ese proyecto claramente sigue vivo, aunque no ha podido penetrar en nuestros países, en nuestras fronteras. Ese proyecto sigue vivo, y sigue vivo por fuera de nuestro país, y sigue acechando y sigue intentando avanzar, pero también sigue vivo dentro de nuestro país. Porque cuando yo digo que el ALCA, haber aceptado, si uno hace un pequeño ejercicio, yo me propuse hoy viniendo para acá hacer un pequeño ejercicio, si hubiéramos dicho que sí al ALCA, y si hubiera firmado el ALCA, ¿cómo hubiera afectado nuestras condiciones de vida? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pensaba 81.000 puestos de trabajo en la industria del software, 40.000 puestos de trabajo en la farmacéutica. Digo industrias que se hubieran borrado porque ese era el objetivo. Estoy hablando de miles y miles de familias que hubieran perdido su oportunidad, de miles y miles de empresas que hubieran perdido su rentabilidad.
de nuestro Producto Bruto Interno, cómo hubiera sufrido nuestra capacidad productiva. Es decir que la cuestión del ALCA no es una entelequia, era muy concreta y tiene resultados muy concretos, pero lo que quiero decir es que así como perjudica a algunos, también beneficia a otros. Esto no hay que perderlo nunca de vista en las situaciones económicas. Es muy raro que haya ninguna medida en la economía que beneficie a todo el mundo, prácticamente por naturaleza, es muy difícil. La economía es una ciencia, un arte, una política de equilibrio, de balances, de intereses, que muchas veces son contrapuestos. Y ahí, a los gobiernos, les toca algo que no es solo, en el caso nuestro, por el carácter popular del gobierno, es más general. Porque la idea del gobierno es la representación del interés general, del interés de los 40 millones de argentinos, por ponerle un número, pero en particular de aquellos intereses que existiendo, siendo tangibles, siendo reales, no tienen posibilidad de expresión. Menos todavía poder de lobby, menos todavía poder de incidencia, menos todavía porque cuando se habla de estas cuestiones de los sobornos, de la corrupción en América Latina, siempre se habla de los estados, pero todo el mundo sabe obviamente que atrás de alguien, un funcionario corrupto, hay como mínimo un empresario corrupto que está obteniendo algo y nunca se calculan los perjuicios del resultado de esas medidas. Y entonces, en ese punto, yo digo que esa capacidad, la capacidad de acceder, de lograr, de penetrar, es algo que le está legado a las mayorías. A las mayorías le cuesta mucho más imponer su voz, imponer su agenda. Fíjense hoy la agenda a días de una elección tan trascendente. No es la agenda de los sectores populares, es otra agenda. Es una agenda que está impuesta por los poderosos, es lo que quieren discutir ellos, es donde quieren vernos fijar posición. Pero el papel de los estados es representar a todos los otros, que son muchos más, que son más vulnerables, que tienen más necesidades, pero que no tienen capacidad de imponer su decisión, su voluntad, su interés. En la economía, uno de los problemas, y surge todo el tiempo, con cualquiera de estas cuestiones que andan diciendo, que el cepo, que las DEJAI, que las provisiones, claro, uno dice, está bien, pero no es que el gobierno le interese imponer algún tipo de restricción por sí o molestar a alguien. Evidentemente, si se hace algo, es para obtener un resultado. Resultado que nunca se discute. Se discute con los que pueden hablar de un lado del mostrador, porque los del otro lado del mostrador no tienen voz y nunca aparecen. A mí me tocó el otro día, recorriendo algún barrio, encontrarme con comerciantes de algunas de nuestras grandes avenidas que me decían, mira, la verdad yo viví los 90 y sé lo que fue, era del calzado. Y yo sé lo que fue la ola esa de importaciones de calzado. Se acabó la industria del calzado en la Argentina. Entonces, cuando hay algún tipo de administración del comercio para que eso no vuelva a ocurrir, el problema es el gobierno está impidiendo, pero lo que no se ve son los resultados en términos de producción, de empleo, de tecnología, de bienestar, de esas medidas, que obviamente por la naturaleza del problema económico, siempre, porque es imposible que sea de otra manera, alguno, de alguna manera, molesta, se siente perjudicado porque no puede obtener. Y me han pasado casos que quiero traer porque lo del ALCA va a ese punto. Porque me pasó a hablar con un empresario que me decía, bueno, a mí las DEJAI me molestan, yo no quiero que haya más DEJAI. Ustedes saben lo que son las DEJAI, son los permisos que tienen que ver con que para conseguir una importación hay que cumplir determinados requisitos, bueno, y hay que presentar unos formularios, que eso pasa por... Bueno, yo no lo quiero más. Y entonces le digo, ¿y vos qué producís? Producía zapatillas. Dice, no, pero a mí no me dejan importar las suelas. Entonces yo quiero que me dejen importar más suelas para poder vender más zapatillas. Y le digo, bueno, pero mirá, yo estoy dispuesto a hacerlo, suspendemos cualquier tipo de administración, que además no es así, no es que esté prohibido ni nada, pero supongamos cualquier burocracia, cualquier tipo de presentación para la importación de suelas, pero digo, la regla es, al mismo tiempo, permitimos también que se importen todas las zapatillas terminadas. No, me dice, vos estás loco. Entonces, fíjense, venía a reclamar por libertad absoluta de ingreso de su insumo, más no de su producto, donde él pedía
que se pusieran más restricciones todavía o más limitaciones. ¿Por qué? Porque la economía es así. Pocas veces pasa esto de que esté reunido en la misma persona esa contradicción. Muchas veces está dispersa entre grupos distintos. Lo mismo, porque ahora esa zapatilla se produce y el que faltaba ahí era el obrero que la produce. Que en caso de aplicarse el ALCA hubiera sido un perfecto potencial comprador de unas zapatillas, probablemente importadas, probablemente a precio de dumping, proveniente de mercados con determinadas condiciones, hoy en un marco de crisis de sobreproducción internacional a precios muy bajos. Es decir, hubiera tenido el beneficio de importar algo a precios más bajos con un pequeño detalle, que hubiera estado desempleado y no se hubiera podido ni comprar la zapatilla. Evidentemente una vocación de molestar a nadie. Ojalá en economía se pudieran tomar medidas que todo el mundo al mismo tiempo festeja, pero evidentemente la economía es un terreno de balances, donde para que uno esté mejor muchas veces hay que introducir algo que el otro siente que lo está perjudicando y que a veces, porque tiene una suerte de perjuicio que entiende como inmediato, también olvida los efectos secundarios, porque no es solo eso. Porque si no se produce esa zapatilla, entonces el obrero que tiene ahora ese oficio y ese trabajo y ese ingreso y puede comprar la zapatilla nacional, también es poder de compra para el otro. Es decir, que el beneficio termina siendo para el conjunto, pero muchas veces es invisible y no directo, y aquel que recibe piensa de una forma que yo creo que es violatoria de la lógica más básica, que se pueden obtener estos mismos resultados con las políticas opuestas. Y resulta, y esto para quienes defienden el ALCA, la alineación automática a los intereses de los países poderosos, deberían tener en cuenta y tener en su haber el hecho de que esas políticas ya se probaron. Esas políticas no es que son nuevas. Argentina fue realmente el rey o la reina del libre comercio, porque a nosotros desde la dictadura militar hasta los 90 no pararon de enchufarnos cualquier tipo de producción internacional a cualquier precio, porque el proyecto era convertirnos en un mercado. Incluso nos dan crédito para que podamos comprar esos productos y ser parte de una bicicleta de la que nosotros no obtenemos ningún beneficio duradero. Entonces yo lo que llamo a reflexionar es sobre esta cuestión de que se dijo no al ALCA, que por haber dicho que no al ALCA, obviamente conseguimos mucho, pero en donde más conseguimos es en fortaleza, en comprensión, en conciencia, en poder simbólico, organizativo, porque el problema de decir no al ALCA no es simplemente haber enterrado ahí el ALCA, sino decir que estamos dispuestos a enterrar todo intento de dominar a los países de Latinoamérica por el ALCA o por cualquier otra cosa. Me están avisando que tengo que irme, así que simplemente lo lamento, pero es así, lo lamento muchísimo. Lo último que quería decir, de nuevo, es que así como nos deja una herencia positiva, no solo una herencia negativa, no solo cosas a las que hemos dicho que no y que vamos a seguir diciendo que no, construcciones importantísimas como la CELAC, la UNASUR, el Mercosur, que son conquistas que vamos a seguir defendiendo. Y otra cuestión más, que me parece que más allá del ALCA, hoy estamos expresando, es que 10 años después estamos acá reunidos, estamos reunidos entre nosotros, pero estamos reunidos también con Eve, representante madre, porque lo que no hemos perdido, y pensamos perder